Hola, hola, muy buenos días. Ya comenzamos Actitud Saludable y ustedes a ponerse muy cómodos porque en tan solo minutos vamos a estar compartiendo temas de gran interés. El principal de ellos, cómo lograr la felicidad en nuestro hogar. ¿Cuáles son esas pautas necesarias que ustedes tienen que tener allí a la mano para hacer de su grupo familiar un espacio no solamente del reencuentro, sino de compartir y que sea 100% con una actitud positiva? Ya se lo vamos a estar compartiendo. Vamos a hablar también con Yalber Martínez, ginecostetra. Vamos a estar hablando sobre esa etapa de la menstruación, así que atención a los padres y representantes para que puedan guiar también a sus hijas. Y también vamos a estar indicando cuáles son esos alimentos para bajar los niveles de estrés. Todo esto y mucho más acá en su programa Actitud Saludable, así que comenzamos. Actitud Saludable es un espacio presentado por Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Actitud Saludable es presentado por Diseños Sol Ángel Pinto. Muy buenos días, ya estamos preparados para acompañarles como siempre con toda esa actitud positiva que ustedes merecen. Y bueno, comenzamos una nueva agenda y esperamos que este programa sea de gran, ayuda para todos ustedes. Contenido de valor, de interés para hacer de su salud esa prioridad. Ya saben que tienen disponible en nuestras redes sociales, @Actitud Saludable TV Piso, mi cuenta personal @con Anabel y la mensajería que es la novedad de esta nueva etapa del programa 0412-137-8924. Allí, además de saludarnos, pueden enviar esos comentarios, sugerencias, recomendaciones de los temas que ustedes quieren ver acá en nuestro programa. Vamos a comenzar, por supuesto, con esas recomendaciones. El doctor Yalber Martínez, ginecostetra, gran colaborador de Actitud Saludable, nos va a hablar sobre esa etapa importante de la mujer, la menstruación. Así que veamos. Hola, hola, buenos días, un placer saludarles. De nuevo nos encontramos en su consulta saludable. Voy a estar leyendo las preguntas que nos dejaron en nuestras redes sociales. Doctor, ¿es recomendable entrenar cuando tengo la menstruación? La respuesta es no. Cuando ustedes como mujeres entrenan cuando tienen la menstruación, pueden causar un desequilibrio hormonal. Recuerden que en ese momento su cuerpo está solo para que tenga ese ciclo y cumpla con ese ciclo que la naturaleza le ha dado. Si usted busca de crear músculo, lamentablemente lo que va a tener es un sobreesfuerzo físico. Todas las hormonas que están capacitadas para que su músculo crezca, en este caso no se encuentran activas en el momento en que usted tiene la menstruación. Siguiendo con las preguntas que nos dejan acá a través de las redes sociales, es normal que cuando me llegue la menstruación venga con mucho dolor. En este caso no es normal. Cuando ustedes se refieren a ese dolor tiene como nombre dismenorrea y evidentemente su ginecólogo o médico de confianza a través de la anamnesis y por supuesto el examen físico y la evaluación ecográfica debe de determinar a ver si existe alguna patología de base por lo cual se te esté produciendo ese dolor, pero realmente no es normal que cuando usted tenga el periodo tenga ese dolor. Si quieres más consejos como ese, recuerda dejar preguntas a través de nuestras redes sociales para así seguir contribuyendo a tu bienestar. Bueno, ahí tenían a nuestro querido doctor Yalber Martínez, quien siempre nos está brindando esas recomendaciones y un tema bien interesante y que a veces poco se habla o se preparan a las niñas para esa etapa de toda mujer, la etapa de la menstruación, el desarrollo, pero esperemos que estas recomendaciones sean de gran utilidad para ustedes. Ya saben nuestra mensajería, tengo que repetirla cada rato para que ustedes nos puedan acompañar también a través de esta plataforma 0412-137-8924 y también nuestras redes sociales, @Actitud Saludable TV Piso y mi cuenta @con Anabel. Ya estoy en la grata compañía de nuestro entrevistado en esta mañana, el doctor Gonzalo González, psicólogo. Vamos a estar hablando sobre la felicidad en el hogar. Esto también es como bastante amplio y bueno, hay que ver porque yo creo que eso es como muy particular, ¿no? Cómo se ve la felicidad en cada persona, pero quisiera que Gonzalo nos definieras cómo es esto de la felicidad. A ver. Bueno, en principio hay que entender que la felicidad es un concepto muy individual. Okay. ¿Sí? Cuando buscamos que participe la felicidad de un proceso grupal, en este caso la familia, debemos empezar por lo individual. Siempre, ¿sí? Porque intervienen muchas cosas, hay muchas variables que intervienen y yo permito que intervengan. Hay muchas que controlo y hay otras que no. Entonces, cuando hablamos de felicidad, es imperativo entender
qué es lo que a mí me hace feliz. Entonces, en un contexto familiar, yo me imagino, mi hijo lo tengo practicando natación. Exacto. Y quiero que llegue segundo, o tercero, o primero, y ¿por qué no primero? Y que así no te pongas, y ponte así, mira, que ya sonó el pito, que no sé qué. Entonces, él no disfruta, yo no disfruto. Lo veo que se agarra la postura que no es, y ya yo estoy haciendo la postura y le estoy haciendo señas, entonces ya sufrí, ¿sí? Entonces, y no estoy disfrutando el hecho de que estoy acompañando a mi hijo en un evento que él debería disfrutar, etcétera, ¿sí? Entonces, utilizando este ejemplo, lo que quiero dar a conocer es que es muy importante que uno pueda estar en el presente, entendiendo que estoy acompañando a mi hijo, tengo la dicha de acompañar a mi hijo a ese evento. Mira, ahí voy a hacer una pausa. Es muy común que nosotros y lo digo además porque así lo experimento y así lo vivo, siempre estamos viviendo el día a día en función de lo que va a ser el mañana, Sí. o de lo que ya pasó y no pudo ser o no se dio como tú querías. Es que una de las prácticas, hoy en día uno de los consejos más repetidos que existen es traernos al presente. Ajá, estar a la hora, en el este presente. momento, así como estamos nosotros. Por supuesto, entonces, en este qué sé yo, espacio. mientras yo estaba esperando a que todo esto, arrancáramos con la actividad, si yo me empezaba a pensar y si se me olvida, y si me equivoco, y si no sé qué, y si me hacen una pregunta que no pueda responder, y ya empiezo entonces estresado y seguro aumentan mis posibilidades de que lo haga mal. Porque ya me estresé por algo que no había ocurrido, pero como mi cerebro no reconoce entre realidad y ficción, ya yo comencé a estresarme sin que hubiese ocurrido. Es verdad. Y entonces eso impacta mi concepto de felicidad. Y es cuando entonces agarramos y decimos, y vemos una foto y decimos, oye, cuando éramos felices y no lo sabíamos. ¿Por qué? Entonces, si yo te pregunto ahorita, ¿eres feliz? ¿Tú me vas a poder decir que ahorita eres feliz? ¿O vas a ver dentro de 2 años una foto de hoy y me vas a decir que eras feliz? Yo era feliz en ese momento. ¿Sí? Es lo que la gente Y dice. es muy típico, y es algo muy cultural, no es algo propio de... Generalizado, es muy por eso te cultural. digo, porque es parte de nosotros, Sí, y no sí, porque sí lo estamos es. hablando hoy de que, ok, la felicidad en el hogar, pero cómo hacer que ese concepto de felicidad, y ya tú lo estás diciendo, parte de lo individual, de Sí. la cantidad de miembros que conformen esa familia, sean 4, sean 5, sean Sí. 3, sean 2, sea una persona, porque si eres tú solo también tiene que haber esa motivación, pero ¿qué elementos tienen que estar allí per se para que se pueda dar ese ambiente, ese concepto de felicidad y esa armonía en ese grupo familiar? Para mí hay un concepto muy importante que es incluso quizá el más complejo de lograr, que es la aceptación. Okay. Trabajar la aceptación implica que reconozco la realidad como es, no como quiero que sea. Y existen en esa realidad variables que no domino, no controlo. Entonces, tengo un hijo adolescente, ¿sí? Y entonces siempre, porque mi estructura de pensamiento dice que uno se levanta, se cepilla y después se baña y después es que va a desayunar. Y él agarra y él no se baña, sino que él se levanta a desayunar, ¿sí? Y ya aquí me quiebro yo, ya aquí yo entro en un proceso de complejidad y empiezo a pelear y empiezo a decir, aceptar que hay cosas que no domino y no controlo porque ya existe un ser en mi vida que ya deja de estar bajo mi total control y comienza a tener cierto criterio, me hace sufrir si no lo acepto. Entonces yo tengo que adaptar procesos y tengo que entender que como era cuando tenía 5 años, que yo le daba alguna instrucción y él me seguía porque no tenía mucho criterio, yo era su tótem. Exacto, su guía allí principal. Ya no lo soy, entonces ahora tengo que adaptar mis procesos frente a ese adolescente para yo poder seguir disfrutando de ese proceso con él. De allí por eso vemos que a veces en muchos grupos familiares, ojo, ninguna familia es perfecta, pero a lo largo de que tú vas creciendo y se va dando uno cuenta el rol que debe cumplir cada quien dentro de ese grupo familiar, a veces las familias se sienten como frustradas, ¿no? Porque no logran como esas metas comunes. Y precisamente ahora sí se concatena, porque no parte del hecho de respetar esa individualidad, esa aceptación de que cada quien tiene su propia meta, por decirlo de alguna manera, y hay que respetarlo. Su propia meta y su propia personalidad. Personalidad, Es decir, exacto, esa es la palabra. Dentro del mismo contexto, estoy viviendo la misma situación de una forma diferente. Y eso es totalmente cierto. Y quizá los padres, que son los que desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista de aprendizaje, deberían tener un poco más de control emocional, deberían, ¿sí? No necesariamente es así, no lo tienen muchas veces. Entonces, cuando yo espero que tú, que eres mi pareja, reacciones o te preocupes igual que yo. Si yo estoy preocupado porque esto debía ser 2 y es 1, ¿sí? Entonces,
tú no te veo preocupada y yo te digo, pero bueno, pero preocupa. No, el problema es que mis expectativas también entonces intervienen en el proceso en donde yo estoy esperando que tú hagas algo que apoye un poco mi manera de pensar sobre la situación. Entonces, aceptar es soltar, es entender que aquí hay otro cerebro que me puede apoyar, pero desde una perspectiva distinta a la mía, y siendo distinto no es malo. Pero todo lo distinto lo veo malo, lo califico como negativo. Y ahí está, ahí hay uno de los elementos que cuando trato de convivir con muchas personas y no reconozco, siempre voy a tener dificultades y voy a tener problemas. Claro, y los roces y los choques, y es la lucha constante que puede haber de repente en algún núcleo familiar. Una cosa es lo que es debido, el deber ser, otra cosa es lo que pone en peligro cualquier situación. O sea, hay que reconocer aquella cosa que no podemos poner en riesgo y hay que reconocer aquello en donde debe y puede existir flexibilidad. ¿Sí? En donde puede existir flexibilidad, yo debo permitir que la gente asimile y mis hijos asimilen y mi esposa o mi esposo asimile de una manera distinta a la mía. Y eso no tiene por qué ser malo. Claro, viste. Bueno, partiendo de ello, mira, estamos hablando sobre la felicidad en el hogar y creo que nada más nos centramos en un solo elemento que es la aceptación, pero de ahí se desprenden muchísimas cosas. ¿Seguro? En la siguiente parte quisiera ahondar un poquito más. ¿Qué otros elementos tienen que estar allí per se en un núcleo familiar para que se pueda dar, además, esa sensación, pero solamente vivirlo desde la realidad, desde el momento, desde el hoy, desde la hora, esa felicidad, no que vamos a ser felices, porque esa es una frase que también está fuera de tiempo. Vamos a hacer, vamos para allá, ¿no? Y es aquí en este momento, ¿viste? Bueno, vamos en la próxima parte a seguir conversando con el doctor Gonzalo González. Él es psicólogo y nos acompaña con mucha actitud saludable en este tema maravilloso. Y ustedes también pueden poner a prueba y evaluar cómo está ese núcleo familiar, ese hogar. ¿Están felices o no felices? Bueno, les dejo allí esa pregunta y ya volvemos con más de actitud saludable. De vuelta con más de actitud saludable en esta mañana. Recuerden nuestra mensajería 0412-137-8924. Allí pueden generar esas inquietudes, interactuar sobre este tema que estamos hablando, la felicidad en el hogar. Ya ustedes tienen la respuesta, me imagino, ya hablaron un poco. A veces no prestamos atención sobre lo que está pasando en nuestro hogar, sino que nos vamos a hacer nuestras cosas y creemos que llevamos esa felicidad plena, pero a veces no es así. Es importante que nosotros podamos revisarnos y revisar cómo está ese núcleo familiar. Vamos a avanzar a esta hora, también recordándole las redes sociales, @actitud saludable TV Piso, mi cuenta personal @conanabel, y vamos con una de las secciones favoritas. Vamos a ver cuáles son esos alimentos que ayudan a bajar esos niveles de estrés. Ahí tenemos los datos. ¿Sueles sentirte estresado o ansioso? Cuando solemos presentar estos cambios, a menudo desarrollamos malos hábitos alimenticios. Sin embargo, hay alimentos que tienen un impacto positivo en nuestra mente, ayudándonos a reducir los niveles de ansiedad. Así que toma nota de los alimentos que hemos seleccionado para ti. Comer unas 10 nueces al día reducirá tu ansiedad y estrés. De hecho, los frutos secos son ricos en hierro y fibra. El cambur contiene mucha vitamina B, además de favorecer la concentración y actuar favorablemente en nuestro sistema nervioso. El cacao suele ser una fuente esencial de magnesio, convirtiéndolo en un alimento contra el estrés, la ansiedad y la depresión. Bueno, ahí tenían algunas pautas bien importantes, recomendaciones para bajar esos niveles de ansiedad, de estrés. Estamos en la grata compañía de Gonzalo González, psicólogo, ya iba a cambiar allí el área. Pero fíjese que esto de los alimentos también está vinculado con lo que estamos conversando y que tiene que ver con la felicidad en el hogar. Ya en la parte anterior hablábamos de identificar algunos aspectos, entre ellos el reconocernos, pero cuando están esa sombra de la ansiedad, del estrés en ese grupo familiar, no nos permite tampoco vivir o experimentar la felicidad. ¿Alguna familia habrá experimentado la felicidad en algún momento? Puede ser alguna de las interrogantes. Es que sí, por supuesto que sí, porque lo que pasa es que obedece a fechas muy puntuales. Cuando cumple la abuela, por ejemplo. Y todo el mundo se reúne y toda la familia está en la casa, ¿sí? Porque los abuelos suelen ser estos puentes que unen a toda la familia, ¿no? Entonces, cuando cumple la abuela, todo el mundo celebra y todo el mundo está gratamente acompañando el momento, ¿sí? Es muy raro que puedas hablar del proceso de felicidad
en una cena rutinaria en casa, en un almuerzo rutinario en casa, Ok. porque ya se volvió rutina y dejas de valorar aquellos aspectos que están inmersos en esa compartir. ¿Sí? Y si le metemos el tema de las redes sociales, de los teléfonos, etcétera, A etcétera. eso iba, porque dejamos valorar esos momentos si son parte también de lo cotidiano. Nos desconectamos mucho de lo real, de lo que está pasando en el momento y no sentimos como que hay esa satisfacción. Porque cuando algo se vuelve rutinario, deja de ser un reforzador poderoso. Es decir, una persona que está en depresión, una persona que ha dejado de obtener en su día a día, en su rutina, reforzadores poderosos, reforzadores que le hacen sentir bien, etcétera, ¿sí? Cuando algo se vuelve rutina, como lo tengo todos los días, ya deja de tener un valor, digamos, Como novedoso. Esencial, Bueno. novedoso, ¿sí? Deja de ser novedad. Claro. Ok, y es cuando empiezo a fijarme, y aquí es un problema muy particular de las redes sociales que impacta la felicidad, es cuando empiezo a comparar. Y es cuando yo empiezo a ver y que, oye, mira esta gente trotando en el Parque Miranda y yo Míralo aquí trabajando. juntos, mira cómo van todas las familias Ajá, y y yo todo. aquí a las 10 de la mañana en mi oficina y esta gente haciendo un en vivo ahí en el Parque Este aquí. Y entonces, claro, entras en esas comparaciones y tú dices, ¿qué he hecho yo con mi vida? Exacto, ¿qué ha ¿Sí? pasado en mi vida en este momento? Sí. Exactamente. Entonces, ahí es un peligro esas comparaciones. Claro. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que valorar ese aspecto de mi vida, porque mi trabajo tiene una función. Y te proyectas en una vida que no es la tuya también. Y Totalmente. siempre recaes en eso, sobre todo cuando hablamos de las redes sociales, que eso es el común denominador que hay actualmente. Totalmente. Es que si nos vamos, y aquí hay un tema de riesgo importante, porque si nos vamos a la población más adolescente, adulto o primera juventud, son felices si obtienen 5, 10, 15, 20 likes de lo que acaban de colocar. Pero si yo te digo te felicito porque sacaste un A en el examen, eso no tiene tanta connotación. Pero si él pone el examen, la foto en la red social, cualquiera que tenga, y empieza a recibir like por ahí, eso sí tiene un valor increíble. Exacto. ¿Sí? Entonces, por eso es que dejamos de valorar la convivencia, porque es algo que tengo todos los días. Y como no estoy almorzando en el yate, que estoy viendo que este está almorzando en un yate en no sé dónde, ¿sí? Sino que estoy almorzando en la misma mesa, viendo el mismo paisaje a través de mi ventana, con el mismo sazón de la comida de mi familia, entonces dejo de valorarlo. ¿Sí? Y ahí está el detalle, porque cuando tú le preguntas a una persona que ya está en riesgo de vida, ¿qué decide hacer? La persona no decide ir a la red social y decide ir a hablar con aquel amigo con el que tiene tantos años que no habla, decide ir a disculparse con aquel familiar con el que peleó y no se habla tampoco, ¿sí? Nos damos cuenta de que hay cosas que realmente son las que me hacen felices. ¿Cómo conectar con esas cosas que realmente nos hacen felices y no irnos realmente a la plataforma de la red social para ver a Pedro, a Juana, a María? Mira la vida de ellos como es, yo quiero que sea así, ahí yo voy a ser feliz. Y ahí estamos hablando de lo que ya veníamos mencionando. Sí. Anticiparnos a lo del futuro que además te va a generar estrés, algo que tú no tienes allí todavía. Aquí yo creo que hay dos elementos importantes. Primero, yo tengo que saber reconocer, desarrollar la inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Y qué es eso? La inteligencia emocional no es más que aprender a trabajar y entender cuáles son las emociones que me genera cualquier situación, reconocerlas y en base a ese reconocimiento actuar, ¿sí? Porque muchas veces yo digo, no, estoy molesto contigo porque no me respondiste el mensaje. Exacto. Pero no estoy molesto, estoy dolido, estoy triste porque me vale tanto que tú me respondas. Sí, que no estoy molesto, pero yo actúo en base a que estoy molesto, entre comillas. Entonces, muchas veces mi reconocimiento errado de la emoción me hace actuar de una manera en donde no voy a obtener consecuencias positivas. Si yo actúo en base a que creo que estoy molesto y lo que estoy es dolido, yo no vengo a conversar contigo para resolver mi malestar, sino para enfrentarte y para señalarte, no sé qué. ¿Sí? Entonces, identificar la emoción de forma correcta es fundamental y eso no nos lo enseña nadie. Nadie, no hay un manual de estilo de emociones inteligentes. Entonces resulta que uno padre le toca enseñar a un hijo a que tenga ese proceso emocional que uno capaz no tiene desarrollado. Entonces uno de los elementos es ese. El otro es la comunicación, tanto interna como externa. Hablarme bonito, ¿sí? No darme tanto látigo cuando me equivoco, porque la equivocación es una oportunidad, no es una fatalidad, ¿sí? Y la equivocación se convierte en fracaso cuando lo arropo de culpa, ¿ok? Por llamarlo así. Entonces, hablarme bonito, decirme que sí puedo, decirme que soy capaz, decirme que me equivoqué, pero estoy aprendiendo, etcétera, es un factor importantísimo del lenguaje interno.
y el lenguaje externo, es decir, la comunicación en la familia, en donde yo pueda decir libremente, estoy molesto, hablemos de esto más tarde, y eso sea válido, es súper importante, porque que un adolescente que tiene desde toda su vida viendo que los padres se comportan de esa manera, ¿sí? Y se dicen, estoy molesto, o esta es mi emoción, y cuál es la tuya, que ve eso y crece con eso, va a ser un adolescente capaz de decirte, mamá, ahorita no quiero hablar de esto porque me duele, porque me siento triste, y lo dejas y retomas la conversación dentro de un rato. Y eso es súper valioso, es súper importante. Es el aprendizaje desde muchos aspectos, Gonzalo, porque cuando tú eres padre y estás viviendo esas etapas, todo es nuevo también para ti. Y tú dices, ¿cómo actúo? ¿Qué hago? Y siempre, aquí es una cuestión también cultural, siempre es esa herencia oral que tenemos de las abuelas y los abuelos, y bueno, con el mayor respeto, porque sabemos que es una forma de crianza que viene de muchísimos años. Si la conducta es así, si el niño es así, tienes que hacer esto, si no lo haces, y también es un tema para uno como que, o sea, si no lo hago, quedo mal, no estoy criando bien a los hijos, el núcleo familiar se te está desmoronando, o sea... Fíjate que estos días una persona me decía, se estaba lesionando, se estaba dando mucho látigo, y porque no tenía seguridad de lo que quería, de la decisión que quería tomar con respecto a un asunto. Y su razón, su forma de expresarse es que yo antes siempre supe lo que quería hacer. Yo antes siempre supe en qué dirección quería tomar. Yo antes siempre supe en qué dirección quería hacer mis cosas. Y hoy no lo sé. Y eso no está mal. Eso no tiene nada de malo que no lo sepas. Pero estaba sufriendo mucho por el hecho de no poder tomar una decisión inmediatamente. Y es que los tiempos cambian, las condiciones cambian, tu nivel de conocimiento varía, etcétera. Y uno tiene que aceptar que las cosas son distintas, y si no puedo tomar una decisión, busco las herramientas, busco apoyo. Es por eso que muchas veces los psicólogos tenemos aquella dificultad en la sociedad, porque la gente dice, no, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. Exacto, ¿sí? que es yo diría como una forma de satanizar en la profesión además. Y resulta que un espacio de conversación te ayuda, aunque yo no te dé de una vez la solución, tú nada más conversando, capaz te llega. Te llevas herramientas bien importantes que las puedes aplicar. Gonzalo, quisiera que le diéramos o le brindáramos a la audiencia algunas pautas para rescatar esa esencia del hogar, de la familia, felicidad, cómo obtenerla de manera express sin recurrir a recursos que realmente no te van a brindar esa felicidad prolongada. Bueno, es fundamental sobre todo entender en dónde estoy parado, ¿no? Es decir, qué herramientas tengo a mi favor. En casa puedo hacer muchas cosas. El tema es que hay que ser novedoso. El tema es que hay que utilizar las mismas herramientas de una manera distinta. ¿Okay? Entonces, ya hemos pautado ya hemos dicho que el proceso de aceptación y la comunicación es algo muy importante, ¿sí? Entender que la felicidad no es algo, yo no estoy feliz todo el día. No. O mejor dicho, yo no estoy contento todo el día. Yo puedo salir de aquí y agarran y me chocan, y como yo me califico como una persona feliz, yo le digo a la persona, ay, vale, me chocaste, pero tranquilo, yo soy una persona feliz. Mentira. No, eso es mentira, ¿sí? Porque ahí viene otra emoción. Ahora, también. Yo me puedo calificar como una persona feliz, pero que está molesto en este momento, ¿sí? Que tiene rabia, que tiene tristeza. Yo no dejo de ser una persona feliz, pero estoy viviendo una contingencia que me está haciendo experimentar una emoción específica, ¿sí? Pero no he dejado de tener aquellas cosas que me hacen ser feliz. Entonces, identificar los elementos que tengo a mi favor, que me hacen feliz, que me llenan de energía, es muy importante. Dentro de la familia debemos aprender a convivir respetando los espacios de cada quien. Y todos deben tener una válvula de escape. ¿Sí? El que le guste trotar debe ir a trotar, el que le guste ir al cine tiene que ir al cine, el que le guste reunirse con amigos tiene que reunirse con amigos, porque todos necesitamos válvulas de escape, en donde esa energía que estoy necesitando o esa energía que necesito soltar, no lo voy a hacer con mi pareja, no lo voy a hacer con mi hijo, no lo voy a hacer necesito hacerlo en otro contexto, y es súper importante. ¿Por qué? Porque yo necesito estar en equilibrio para brindar, para apoyar. Si yo no estoy en equilibrio, no soy una buena pieza dentro de la familia. No tienes que ofrecer realmente. Ojo, te puedo ofrecer algo, pero me empiezo a quitar piezas. Exactamente, y no es lo que queremos. Mira, Gonzalo, ya se nos ha agotado el tiempo en este tema tan interesante, porque yo creo que esa es una búsqueda constante y a veces lo tienes a la vuelta de la esquina ahí mismo y no logras identificar esos elementos que ya tú venías mencionando. Sin duda, creo que es pertinente que toda persona que
ama, quiere a su grupo familiar, que su hogar esté en bienestar, en equilibrio, bueno, tiene que poner en práctica estas recomendaciones que tú nos has dado. Si tienes alguna cuenta, red social. Sí, me pueden encontrar como @psicoherciano, psico de psicología, herciano de las ondas hercianas, que pertenecía a un programa de radio que yo tuve antes y así se quedó, ¿no? Eso está bien, chico de radio también, igual que yo. Bueno, es. gracias por acompañarnos. De seguro nuevamente te tendremos acá en Actitud Saludable para seguir hablando de todos esos temas maravillosos, porque hay que insistir en brindar herramientas para todos y cada uno de ustedes, porque el psicólogo es un brazo de apoyo para hacerle frente a todas las situaciones que siempre se nos avecinan. Siempre será útil, siempre será útil. Recuerden, la felicidad no es un concepto único, no es universal, cada quien tendrá la suya. Perfecto, y ustedes tienen que construir la de ustedes. Nos vamos y por supuesto agradeciendo que ustedes estén allí en nuestras redes sociales, @Actitud Saludable TV Piso, mi cuenta @con Anabel, y siempre nos envían frases maravillosas. Hoy vamos a compartir una de ellas de la mano de @Denis05. La felicidad aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces está en armonía. Esto es de Gandhi, ¿sí o no? Es correcto, es congruente. Bueno, aprobado por Gonzalo. Así finalizamos Actitud Saludable. Gracias por acompañarnos en esta mañana y deseándoles todo lo mejor. ¿Por qué? Porque ustedes lo valen, así que se les quiere. Actitud Saludable fue presentado por Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Actitud Saludable fue presentado por Diseños Sol Ángel Pinto.